vuelto al ajedrez como tema. Sí. En el libro de cuentos que publiqué el año pasado y tengo unos relatos ahora sobre Marcel Duchamp y el ajedrez. Maravilloso. ¿Qué color seleccionabas? Me gustaba mucho jugar con las blancas, por aquello de la iniciativa y poder jugar primero. Toma pues una ficha. El peón dama. Ok. Yo voy a tomar la reina para hacer de esto algo más equitativo. Perfecto. Bienvenido a Intablas, Efraín. Muchas gracias, Oscar. Bueno. Han sido ya muchos los invitados a Intablas a jugar con la cultura, pero pocos de ellos han jugado ajedrez de una manera pues, que uno podría decir que estaban esperando hacer algo con eso. Y por eso quiero comenzar con esta imagen, Efraín. Es una imagen bien diciente, es una imagen que nos refleja, pues a mí me tocó ser Marcel Duchamp en esta proyección. Y yo la muchacha. ¿Qué se te viene a la cabeza viendo esto? Pues a un Marcel Duchamp que al final de sus años estaba pensando en cuál podía ser el mejor lugar para que quedara su obra y eligió el Museo de Arte Moderno de Filadelfia. Y esta fotografía la hicieron en una retrospectiva pues, que él tuvo y bueno, digamos, está el gran vídeo detrás y están todas las alusiones eróticas pues, que hay en torno al soltero, al pretendiente y a la soltera que está aquí al lado bueno, donde estoy yo. Eso lo sabemos pues, porque de alguna manera hemos visto esto. Algo de eso tiene este universo del arte, de lo encriptado, de los códigos, de los mitos. Obviamente este señor Marcel Duchamp ha servido para iluminar más allá de un siglo con su trabajo, pero me interesa comenzar por el origen, y es cuando comenzás a interesarte por el mundo literario, cuando comenzás a interesarte por las letras, en qué momento. Alguien me contó que el primer libro que leíste fue El Principito. No sé si sea cierto, que lo leías con tu madre y que de ahí empezó pues como una suerte de carrera vertiginosa por comer libros, páginas de libros. El Principito fue una lectura, no sé si sea el primero, yo creo que esa es una de las grandes obras de la literatura. Cada vez tengo más la sensación de que probablemente es un libro para adultos realmente, sí, claro. ¿no? Por todas las dimensiones que tiene, pero sí, digamos que pues en mi casa probablemente la lectura tuvo algún lugar, pues, digamos, porque mi papá leía prensa permanentemente y a mi mamá le gustaban los libros y yo creo que pensaba pues que la lectura era algo importante. Y sí, tengo la idea de que cuando estaba niño, pues, recibir libros de regalo era algo importante. Qué bonito. ¿Cuántos libros tenés en este momento en la biblioteca? Pues no nos tenemos que decir los números, pero a mí siempre me ha sorprendido como el universo intelectual, qué es lo que empieza a suceder con nosotros, con los personajes, y cómo los libros se empiezan a convertir en un elemento casi que de fetiche, ¿no? Sí, a mí de todas formas, yo creo que los libros terminan por incomodarme. Lo que pasa es que uno no se desprende de ellos tan fácilmente, pero son bastante estorbosos finalmente. Sí, yo tengo en mi casa, yo creo que alrededor de 3.000 o 3.500 libros. ¿Y cuántos leídos? Pues yo esperaría que muchos de esos, ¿no? Bueno, Efraín Giraldo es crítico de arte, es doctor en literatura, tiene un máster en historia del arte. Obviamente ha sido como un camino ligado muy por las letras. Lo que me interesa mucho del perfil tuyo es que desde la literatura has visto el arte, las artes plásticas, sobre todo el arte contemporáneo y el arte moderno, es decir, siglo XX y la actualidad. ¿Cómo se ve desde la literatura el arte? ¿Cómo llegás precisamente vos a ver el arte, las artes plásticas desde la literatura? Sí, cuando yo hice mi maestría en Historia del Arte, creo que decidí muy rápidamente que yo quería hacer un trabajo sobre crítica.
es decir, sobre la experiencia escrita del arte. Y por eso hice pues mi trabajo de investigación de maestría sobre Marta Traba, Sí. que es un crítico de arte que fue muy importante en Colombia, como todos saben, y que yo creo que tenía una virtud muy especial, que se ha perdido un poco en el actual panorama del arte y la literatura. Es que era una observadora muy aguda del arte, conocía muy bien el arte y creo que escribía muy bien. Sus Pero textos tienen... además, me corregís, tenía una mirada muy holística, es decir, ella también ejerció en el ejercicio mismo del poder desde las comunicaciones, tenía un programa de televisión, estaba en los círculos de poder, una mujer casada también con un literato. Sí, ella inicia su carrera como crítica de arte en los medios de comunicación, que para ese entonces eran una novedad en Colombia. Entonces trabajó en la radiodifusora, en la televisora nacional que inauguró Rojas Pinilla, Sí. y desde ahí pasó, digamos, como a los medios más canónicos, como los libros y la prensa, pero su primer trabajo es en medios, evidentemente. Bueno, yo creo que la crítica tiene una situación siempre en vilo y es, yo no sé si tenga que ver con su propio nombre, es decir, yo asocio la crítica al ejercicio del criterio, es decir, a un juicio, pero un juicio mediado por las diadas platónicas, bello, feo, bueno, malo, verdadero, falso, y de alguna manera esa idea de ser crítico o estar en la crítica se mantiene también en crisis, y el arte colombiano ha sido como de alguna manera muy atormentado por la idea de no tener buena crítica. ¿Qué empezaste a leer en crítica en Colombia? ¿Cuáles son los primeros críticos que te interesan, incluso desde la literatura y la crítica de la cultura? Sí, yo creo que, bueno, es como un lugar común decir que en Colombia no hay crítica. Yo creo que eso no es verdad. Lo que creo es que hay espacios diferentes y que el régimen del intelectual y del crítico ha cambiado. Mi primer interés fueron los críticos modernos, por llamarlo así, o los críticos que alrededor de la década del 40 o 50 empezaron a pensar en la modernización estética y artística del país. Y pues esos críticos se volvieron muy importantes, fueron actores centrales del campo artístico y cultural. Dame algunos nombres, 3 nombres. Pues por ejemplo en este momento la investigación que llevo a cabo en la Universidad de AFIT, que es donde yo trabajo, es sobre don Ernesto Volkening, un inmigrante renano que llegó a Bogotá en la década del 30 y que se quedó definitivamente hasta 1982 ahí. Ok, vamos a ver unos mensajes y ahorita que regresemos vamos a comenzar con un video que quiero que después de verlo lo comentemos. Perfecto. Una línea, eso es todo. Solo una línea para que dé ilusión de permanencia a mi cuerpo agitado por los vientos. Yo extendido en el desierto, con una raya que me cruza bajo el vientre. ¿Qué separa? ¿Qué puntos une ese gesto, acaso visto desde el cielo? ¿Soy yo también un signo varado a la orilla de la arena? Esta línea no es más que el camino ideal que mis pies nunca habrán de recorrer. Da lo mismo la greda que la piedra, solo varía la hondura del labrado y también el optimismo de durar en lo que tocamos. Acabamos de ver un video que hace referencia a, si no mal no estoy, al penúltimo libro tuyo, que es Las líneas sin reposo. Háblame un poco de este libro, ¿cómo nace la idea? Yo tengo también como una reflexión, y es que de alguna manera es una obra de arte en sí misma, pero ha sido una discusión que incluso hemos tenido anteriormente. ¿Cómo nace la idea de hacer una ficción de vidas de artistas y sobre todo de obras de arte contemporáneo? De mi trabajo en la evaluación de propuestas de artistas en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, conocí a un estudiante que se llama Jorge Marín y en un momento pues decidimos hacer un libro en el que yo imaginaba a unos artistas y él les hacía las obras. ¿Vos pensaste cómo eran la estructura de vida de este personaje, los contextos, sus preocupaciones, un poco sus narrativas? Y Jorge Marín hacía efectivo, de facto convertía esas obras en realidad, es decir, hacía los dibujos, ¿no? Sí, eso es lo que vemos en el libro. Y se hicieron exposiciones. Hubo alguna que se hizo en la Cámara de Comercio, donde los textos de mi libro eran como los textos de pared, los textos curatoriales. Un artista de estos, por ejemplo. Hay, por ejemplo, un artista que pinta dormido. ¿Y cómo funciona eso? Pues eso parece que hace parte de unos trastornos del sueño.
Sí. donde uno dormido puede hacer actividades muy exigentes. Sí. Solo que este artista empieza a tener un problema y es porque su yo despierto empieza a tener celos del yo dormido, entonces quiere ser artista también y eso genera, digamos, un problema. Entonces, como el libro está escrito desde una perspectiva de historia del arte, pues se cuenta. ¿En qué año está escrito el libro? El libro está escrito en el siglo XXII, realmente, ¿sí? Y tiene pues ya reediciones y pues pese a que es del del siglo XXII, pues el libro especula con artistas incluso del siglo siguiente. Entonces es un arte del futuro también, lo que hay allá. Muchos intelectuales y sobre todo gente del lado de la filosofía y del pensamiento contemporáneo han intentado hacer ejercicios con las artes plásticas, o sea, Foucault, Toni Negri, hicieron grupos, activistas que trabajaron con eso. El trabajar en grupo en el proceso creativo y en el proceso sobre todo artístico, en la literatura, siendo la literatura un campo eminentemente solitario pues en el ejercicio creativo. Pues precisamente eso, yo creo que la soledad creativa lleva a desmanes. Entonces tener un ilustrador o un artista trabajando con uno le crea controles. Yo pienso que el arte y la literatura trabajan con restricciones, sobre todo con restricciones formales y en esa medida pues tener un artista, eso te crea condiciones. Okay. Tenés que hacer algo que pueda ser ilustrado, algo que se pueda ver, etc. Yo traté de hacer una selección de este personaje que conoces muy bien, una selección de un aforismo de Nicolás Gómez Dávila, pero la verdad me quedó imposible porque son miles de ellos, no sé cuántos escribió. Hay tres, hay una referida a la política, hay otra referida al campo del arte, que esa en particular me parece muy bella, y hay una referida a la cultura. Bueno, habrá que decir que este señor repasó todos los campos del conocimiento, haciendo una literatura breve, por así decirlo, porque cada uno de esos sentencias o máximas o aforismos son realmente una obra cerrada. ¿Qué ves ahí en ese panorama? Pues yo a Gómez Dávila lo descubrí cuando estaba en la universidad y me produjo pues algo parecido al deslumbramiento, pero un deslumbramiento muy contradictorio porque yo no comparto pues su credo católico, aunque crecí en una familia católica, pues nunca he incorporado el catolicismo dentro de mi vida. Y este es un autor no solo católico, sino reaccionario. Sí. Y cuando hice mi tesis doctoral, yo supe que Gómez Dávila tenía que ser uno de esos autores. Para mí es uno de los escritores definitivos en Colombia, sin lugar a dudas. Y toda la expansión que ha tenido su obra, su reconocimiento, sus traducciones, muestran que es una obra que va a permanecer en el tiempo. Sí, aquí está la carátula de tu publicación, que el doctorado se hizo en la Universidad de Antioquia y paradójicamente una universidad bogotana publica una versión del escrito y que tiene que ver no solo con Gómez Dávila, sino con otros dos autores. ¿Cómo se juntan ellos tres en esa idea del ensayo? Sí, yo realicé una tesis doctoral probablemente con muchas dificultades, porque pues es muy fácil encontrarse con incomprensión en el mundo académico. El mundo académico es el mundo en el que yo he vivido, es el mundo desde el que he hecho mi obra, pero es un mundo que puede tener ingratitud también. Yo, por ejemplo, creo que Gómez Dávila me trajo muchos problemas, ¿no? Yo tuve entre mis jurados alguien que pensaba que era incorrecto desde todo punto de vista hacer una tesis donde estuviera un conservador reaccionario, digamos, de la derecha más recalcitrante colombiana. Bueno, vamos a volver a unos mensajes y regresamos para el último bloque. Pensar en arte en Colombia es pensar en muchas cosas. Alguna vez, y estando yo previo pues, a tomar la curaduría del Salón Nacional de Artistas Colombianos, pues te pedí una cita y te pregunté cuál era la característica fundamental de arte colombiano. No sé si te acordás la respuesta. Yo sí me acuerdo y hablaste de la narración. O sea, es un arte eminentemente narrativo. ¿Seguís pensando eso?
No tanto, pero yo creo que sí es un rasgo importante que en el arte moderno fue criticado. Los críticos, los artistas no querían vincularse con la historia, con la narración, y creo que el arte contemporáneo colombiano le ha perdido el miedo a eso y se ha ocupado mucho de la memoria, ha usado el texto, como en el caso de la obra de Antonio Caro que tenés ahí. Entonces sí creo que es un aspecto para tomar en cuenta, y eso le da una vecindad con la literatura, evidentemente. Claro. Hay una exposición que se realiza en Brasil de arte colombiano, en una colección que es la colección Daros, y tiene un nombre que a mí particularmente me parece bien descriptivo, y es Cantos, Cuentos Colombianos. Parece ser que nuestra gran capacidad de narrativa, nuestra tradición oral, va a ser sumamente marcada desde los tiempos de la colonia hasta la llegada, pues, o los albores de la modernidad. Y de todas maneras esa idea de modernidad que implica la negación de la narración o la autonomía del arte, por así decirlo, pues en Colombia va a ser realmente una tarea imposible. Desde la crítica, ¿cómo se trabaja esto? Desde la figura de Marta Traba, que fue como una gran impulsora de la modernidad en Colombia, ¿cómo funciona? Pues Marta Traba se ocupó de artistas que eran narradores, y ella tiene que hacer un esfuerzo muy grande en sus textos críticos por explicar, por ejemplo, por qué la obra de Botero, los cuadros de Botero no son narrativos, no son literatura. Pero desde un principio es muy claro que ella ve a Botero como el equivalente plástico de alguien como García Márquez, por ejemplo. Ve como una capacidad de mostrar al país, mostrar la cultura, y eso difícilmente se puede hacer sin narración. Ya. El ejercicio de Frank que ha realizado, lo ha realizado desde la periferia, pues desde Medellín, es tu ciudad. No obstante, has logrado un gran reconocimiento en la crítica nacional e incluso internacional. ¿Cómo se trabaja desde aquí, desde Medellín? ¿Qué tanto nos tienen en cuenta a la hora de planificar, por ejemplo, intercambios Colombia-Francia o ahora pues que se está hablando de Colombia-México? ¿Cómo se siente trabajar desde las regiones? Pues eso en mi caso es una profesión de fe. Yo en este momento trabajo en la Universidad de AFIT y yo insisto mucho en que mis estudiantes de maestría y doctorado hagan trabajos sobre temas nuestros. Vamos, que el mundo académico colombiano ha tenido una tendencia como a ser demasiado internacional, a ser demasiado cosmopolita, pero yo creo que los temas nuestros son los que nos pueden hacer universales, y por lo menos en mi caso o en mi experiencia, el interés crítico o literario que pueda despertar mi trabajo tiene que ver con las realidades regionales, evidentemente. Medellín fue de alguna manera un centro muy importante y muy potente, y eso se ve en el coloquio de arte en objetual. Aquí estamos viendo una imagen de Marta Minujín, que es la escultura en algodón y alambre que hizo de Carlos Gardel para volverlo a quemar en el 81. ¿Qué pasó con Medellín, hombre? En el tiempo, ¿qué nos sucedió? Medellín siempre tuvo una vocación de avanzada. Digamos que existe la idea de que Medellín y Antioquia son regiones reaccionarias, atrasadas, desconectadas del mundo, pero yo creo que el coloquio de arte no objetual, las bienales de arte y la obra de muchos de nuestros escritores muestran, digamos, una gran capacidad de apertura, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la prevalencia de algunos modelos de gestión cultural, pero evidentemente esta ciudad ha tenido un interés por cosas avanzadas, y el coloquio de arte objetual, que yo lo he estudiado, sobre él he escrito, me parece un ejemplo muy interesante de conexión nuestra con las vanguardias. El nadaísmo, que está como tan devaluado, pero que merece otra mirada, también lo es. O sea, nosotros hemos tenido, digamos, desde la afirmación de lo regional, una capacidad de decir cosas universales. En buena hora de frente de selección esta reina, yo lo hice con premeditada intención, y es tratar de ser un poco más ágil de una persona que admiro mucho, que siempre tengo como referente y que claramente tengo como dentro del radar y sigo. Muchas gracias por estar en Tablas. Definitivamente hay que seguir viendo lo que estás haciendo, y pues esto es una invitación, como siempre sucede cuando se queda en Tablas, para volver a conversar y volver a jugar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.